Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1995 y en este instituto comparto mis reflexiones sobre el mensaje de Prabhuji. Estamos estudiando el libro Tantra, la liberación en el mundo. Es el curso número 3 que hacemos y la clase número 3 dentro de este curso. Vamos a profundizar hoy en la secta Pashupata. Es la primera secta de la etapa del desarrollo tántrico del Ati Marga. Estos primeros buscadores, ascetas que eligieron una vida diferente, sentaron las simientes de lo que posteriormente será la revelación tántrica. Así que veamos cómo definirlos. Definición. Los primeros monjes ascetas Shaiva pertenecían a la secta Pashupata. El Shaivismo Pashupata era un movimiento devocional, bhakti, y ascético, tapas, cuyo objetivo era la liberación, moksha. Comenzó como una tradición oral, por lo que su origen es incierto. Se cree que se originó entre el siglo II antes de nuestra era y el siglo II en nuestra era común. Fue influyente en el desarrollo posterior del Shaivismo. Pashupatas eran una secta de monjes renunciantes que seguían el sendero del asceticismo y la devoción, con la aspiración de liberarse, moksha. Eran aquellos que aspiraban a la liberación. Originariamente no se veían como una contradicción del sendero del cual venían, de la espiritualidad védica, sino como un desarrollo más serio dentro del sendero. Lo llamaban el siddhashrama, o sea, el ashrama, la etapa de la vida posterior a las 4 existentes. Y aquellos que querían unirse con la divinidad, totalmente entregarse a Shiva, a Pashupati, como lo llamaban en este contexto, elegían este sendero. Fue tan significativo en el desarrollo del Shaivismo más adelante. Como estudiamos, comenzó Rudra siendo un dios más dentro del panteón hindú, pero con estos desarrollos de las sectas de los Pashupatas que luego se desarrollarán hacia crear los simientes para la revelación tántrica, Shiva, Rudra fueron adorados por estos ascetas y así el movimiento Shaiva fue creciendo en importancia. Nombre. Explica Prabhuji. Los Pashupatas mantenían celosamente sus prácticas devocionales, adorando a Rudra o Shiva como Pashupati, o Señor de las Bestias, de quien deriva la nomenclatura de esta secta. Este nombre está compuesto de 2 palabras, Pashu, que significa bestia o animal, y Pati, maestro o señor. Toda criatura nace condicionada por su karma y el deseo sensual. El alma condicionada se denomina Pashu. Shiva es considerado Pashupati, o el amo y señor de las bestias, a quien todos retornan. Únicamente Pashupati se encuentra al final del sendero. Un ser completamente iluminado trasciende el nivel instintivo. El Jivan Mukti, o liberado en vida, puede ser considerado dueño y soberano de tus inclinaciones bestiales. Pashupati, el amo y señor de las bestias. Este nombre de la secta tiene doble significado. Por un lado, es la entrega a quien es mi amo y señor, aquel que me ha creado. Shiva, el creador, a quien tengo que rendir mi devoción y mi obediencia. Por otro lado, el Señor, amo y señor de las bestias, es lo que cada aspirante tiene que conquistar, a la bestia en sí mismo. Somos animales y nuestra especie es muy particular, porque de alguna manera nos desconectamos de nuestra imagen animal
nuestro concepto de ser animales, pero no nos desconectamos de el dominio que tienen nuestros instintos animales para con nuestro comportamiento. Creamos y heredamos o desarrollamos esta capacidad mental e intelectual y racional. Somos animales racionales, somos animales que tienen lenguaje. El animal parlante sería el ser humano. Pero aún así, la mayoría de nuestras decisiones del día a día están dominadas por lo más básico de nuestros instintos y tratamos con nuestro intelecto de racionalizar nuestras decisiones irracionales. Si uno se observa con sinceridad, va a ver que no somos la mayoría, no somos el amo y señor de nuestra propia bestia, sino que estamos dominados por sus deseos e instintos. Entonces, este sendero, por un lado, invita a los buscadores a reconectarse con la bestia que somos, a vivir más como en nuestra naturaleza, vivir dependientes de Pashupati y viviendo y caminando el mundo como lo hacen todos los animales a la intemperie. Junto con eso, por un lado la entrega, por el otro lado la conquista, porque el temor que nos da no poder alcanzar nuestras necesidades animalísticas es lo que nos hace tan tensos y tan conflictivos con el comportamiento. Entonces los Pashupatas encontraron esos deseos instintivos y los conquistaron, y de esa manera se liberaron, justamente reconectándose a la bestia. Y aquí empezamos a ver algo del espíritu tántrico, en vez de negar y ir a un sendero muy intelectual y filosófico que está basado en el intelecto de raciocinio. Es un sendero corporal en el cual me reconecto con mi naturaleza más básica, porque en definitiva es donde me falta conciencia y por eso me domina. Y reconectándonos también me puedo ayudar de esa energía bestial para ser el gobernante, el soberano de mi propia bestia, y así liberarme de su cautiverio. Estamos por estudiar a fondo la secta Pashupata, que fue un paso muy significativo en el desarrollo de la espiritualidad de India. Creó este movimiento del Shaivismo, una corriente tan central dentro del hinduismo, y fundó la base para la revelación tántrica. Es tan significativo. Pero antes de entrar en el contexto histórico y en los principios espirituales, quisiera que nos enfoquemos en un Pashupata, en aquel Pashupata que tiene que tomar esa decisión. Y esto lo hago porque cada uno de nosotros quizás en algún momento de su vida está frente a una decisión que es muy significativa, que va a cambiar el curso de nuestro destino, que es difícil de tomar y que uno no sabe si va a poder hacerse cargo de esa decisión, llevarla adelante. Esta es la situación de aquel brahmana. En general, los miembros de las primeras sectas de los Pashupatas eran de la casta brahmana. Y los brahmanas eran algo así como un 4% de la población de India. Eran los sacerdotes, aquellos que tenían los privilegios, los que eran educados, los que conducían los rituales, los que eran también mantenidos por diferentes reinados. Ellos eran los encargados de transmitir la espiritualidad védica, aprender los himnos, aprender cómo hacer los rituales. Y aquel brahmana que tiene que elegir entre una vida de privilegio, de seguridad económica, de honor, y tomar una vida de total incertidumbre, de seguir un sendero de iniciación, es decir, que hasta que uno no está iniciado no puede tener acceso a la
sabiduría esotérica que se transmite solo a los iniciados. Entonces tiene que seguir su impulso con una enorme valentía, entendiendo que hay mucho por dejar atrás. En lugar de ser estudiosos y literados, los Payupatas ponían más prioridad en la práctica, en el ritual, en la devoción, que en la especulación mental y teorías. Un sendero que pasa desde tener un estatus social a ser totalmente despreciado por la sociedad y rechazado por la sociedad, con el entendimiento que la sociedad que me rechaza es también la sociedad que me esclaviza. Podemos compararlo a los vagabundos de hoy en día que vagan por las calles porque no tienen una situación económica que le permita tener un hogar privado, como es nuestra sociedad ahora. Cada uno tiene que tener su lugar privado y si no, que se arregle. Esa es nuestra sociedad. Ahora, imagínense alguien que viene de una posición económica muy privilegiada, con mucha educación y un futuro prometido, y elige voluntariamente dejar todo atrás y ser un vagabundo, por voluntad propia, porque entiende que toda esa construcción social lo esclaviza. Y si viviendo en las calles, cuando vamos camino a la oficina, vemos a aquel vagabundo voluntario viviendo con una sola. Los Payupatas era parte de la práctica, era reírse y bailar todo el día. Estaban como extáticamente conectados a esta devoción a Shiva. Entonces lo vemos sonriendo, feliz, tranquilo, disfrutando del sol y cantando y totalmente sin estrés, pacífico. Y uno lo mira y dice, oh, ¿quién es más libre? Yo estoy estresado, comprometido, esclavizado, no tengo ninguna alternativa, tengo que hacer mis obligaciones, si no todo se desarma, me van a... Y veo a esta persona que no tiene nada y que está tan feliz. ¿Quién es más rico? Esto es la comparación con los Payupatas, que vivían a la intemperie, entregados a la gracia de Dios, bailando, riendo, festejando solamente la simpleza, el simple milagro de estar vivos y ser conscientes y ser humanos, y conectándose con esta capacidad de los animales de vivir en armonía con su creador. Si comparamos el animal humano con el resto de las especies, ha desarrollado esta especie a la que pertenezco un dominio para todo el resto, una explotación de todo el resto, sin compasión. Yo soy el amo y señor de todas las bestias. Lo que nos explican los Payupatas es que somos el amo y señor, sí, pero para proteger al resto de los animales. Por eso tiene doble significado el nombre de esta secta. El creador es al cual vamos, aquel que nos espera al final del camino, aquel que nos creó y que nos protege y que protege a todos los animales por igual. Y tenemos al animal en nosotros, que nos hemos desconectado de esta fuerza animal y estamos esclavizados por los instintos, por la necesidad de reconocimiento social, y eso es lo que nos causa tanto sufrimiento. Entonces, este sendero es una alternativa, una nueva manera de vivir, y por eso aquel Payupata que tenía que tomar esa decisión, si saltar a una vida así, era una decisión tan difícil. Tenemos esta novela escrita por Hermann Hesse llamada Siddhartha. La mayoría de aquellos que se interesan por la espiritualidad la habrán leído, si no la recomiendo. Y cuenta la historia de justamente un brahmana que
toma la decisión de unirse a los samanas, que eran una secta ascética de monjes renunciantes. Y nos pone Hermann Hesse en la situación, en las circunstancias que podemos imaginarnos con más detalles lo que habrá sido para aquel Shaiva Bhakta, aquel devoto de Shiva, dejar esa vida. Entonces el personaje de la novela, Siddhartha, es un joven brahmana de una familia privilegiada, de un intelecto brillante, que recibió la educación y que los padres tenían un futuro prometido para él, siguiendo la tradición de brahmanas, pero que él vio a los samanas, a los renunciantes, y su fervor por una vida espiritual comprometida y total lo hizo abandonar su hogar a pesar de la oposición y el sufrimiento de sus padres y no verlos jamás. Totalmente cortar con todas las ataduras familiares y sociales y entregarse a una vida ascética. La novela continúa con un desarrollo muy interesante de su vida que tiene muchos mensajes espirituales que quizás lo hablemos más adelante. Muchas grandes luminarias de la historia espiritual de nuestra raza han sido personas de privilegio que eligieron renunciar. Tenemos el ejemplo de Moisés, que era un príncipe egipcio y decidió retornar a su pueblo de esclavos y liberarlos de la esclavitud. Tenemos a Gautama, que era un hijo del rey, el heredero de la corona, y decidió seguir la vida espiritual. Tenemos a Muhammad, un comerciante adinerado que decidió seguir el sendero de Allah y cambiar totalmente su vida. Y más y más. Los Pashupatas tienen algo de ese espíritu porque vinieron de una vida de privilegio y eligieron una vida de renuncia y entrega a la vida espiritual. Y para mí es esa gran inspiración de ver que uno tiene por un lado atarse a todo lo que nos define, posesiones, posición, familia, y saltar en un salto abismal a una vida donde nada me define. Es una vida de desaparición, es un camino anti-egoico, porque las posesiones me definen, las personas, la familia me define, todo me define como un ente separado. Y el sendero de los Pashupatas es: yo soy un esclavo de Shiva y solamente de Shiva, y estoy entregado a su compasión. Así que este es el paso que estos gigantes del espíritu hicieron, y si algo de esa inspiración llega a nosotros para dar un paso adelante, entonces nos han legado algo muy valioso. El sendero de los Pashupatas es un sendero de iniciación en el cual uno se entrega a la guía del maestro espiritual y asume en la iniciación los votos de por vida de los Pashupatas. Vamos a estudiar en esta clase en qué consiste el voto Pashupata. Comencemos. El voto Pashupata. El voto Pashupata y sus prácticas asociadas se describen en varias escrituras antiguas, incluyendo el Mahabharata. Mediante el voto Pashupata, penitencias, brahmacharya y autocontrol, una persona obtiene auspiciosidad, fama y el cielo. El Manusmriti lo describe: al practicar el voto Pashupata, uno alcanza la meta más elevada, que es la libertad de la esclavitud en este mundo y en el próximo. Así lo describe el Shiva Purana. El voto Pashupata es el mejor de todos los votos. Al tomar este voto, uno se purifica y alcanza la realidad última. Dice el Kularnavatantra: el voto Pashupata consiste en la no violencia, la veracidad, el no robar, el celibato, el control de la mente, el control de los sentidos y la devoción al Señor Shiva. Al tomar este voto, uno se libera de todos los pecados y alcanza la liberación. Dice el Kurma Purana: tranquilo, con la mente bajo control,
el cuerpo cubierto de cenizas, dedicado al celibato y desnudo. Uno debe observar el voto Pashupata. En días pasados creé el voto Pashupata, dice Shiva, más secreto que secreto, sutil y la esencia del Veda, para la liberación del hombre. El sabio, dedicado a la práctica de los Vedas, vistiendo nada más que un taparrabos o una sola pieza de ropa, debe meditar sobre Shiva, el señor de las bestias, Pashupati. Como vemos, muchas escrituras elogian la rigurosidad del voto Pashupata, lo describen en diferentes versiones y revelan que es un sendero hacia la liberación. Vamos en esta clase a ver los diferentes componentes del voto Pashupata. El voto Pashupata es un conjunto de principios éticos y religiosos seguidos por la secta Pashupata del hinduismo. Los elementos del voto son ahimsa, no violencia; satya, veracidad; asteya, no robar; brahmacharya, celibato; aparigraha, no posesión; shaucha, pureza; tapas, austeridad; ishvara pranidhana, devoción a Dios. Aquellos que estén familiarizados con yama y niyama dentro del sistema Ashtanga Yoga de Patanjali Maharishi, le parecerán familiares algunos de estos principios, y se debe a que el yoga darshana se basó en el voto del Pashupata para crear su propio sistema que es tan conocido hasta hoy en día. Entonces se puede decir que los Pashupatas fueron los precursores de todos los sistemas posteriores de yoga, que trajeron muchas de las prácticas, las meditaciones y los principios éticos que vinieron a compartir. El ser humano vive su vida con cierta sensación de libre albedrío. Es decir, los animales no pueden hacer pecados porque no pueden actuar diferente de su instinto. Se dice que el ser humano es un experimento de la naturaleza de qué le pasa a una especie cuando recibe el libre albedrío. ¿Qué hace con esta libertad? Me recuerda a un experimento social que se hizo con un grupo de 10 chicos de 12 años, que se les dio una casa equipada con todo lo que necesitan, de comida, juegos, entretenimientos, y les dejaron vivir en esa casa por una semana sin supervisión paternal. Que hagan lo que quieran. Fue un desastre. Casi se sacaron los ojos unos a los otros. La casa quedó totalmente destruida. Fue un sufrimiento para todos. La conclusión es que chicos inmaduros con libre albedrío se autodestruyen. ¿Acaso no estamos en una situación similar? Que tenemos la libertad de destruirnos unos a los otros si queremos, a ver si estamos tan valientes de encontrar una manera de vivir en armonía. Y esto es un experimento, el Pashupatas, que dijeron, ok, vamos a replantearnos nuestros principios éticos. ¿Cuáles son nuestros 10 mandamientos? ¿Cuáles son nuestros principios fundamentales? ¿Cómo vivir? ¿Cómo convivir? Y cómo liberarnos en definitiva. Porque el Pashupata, a pesar que fue un movimiento que influenció muchísimo el aspecto social de la sociedad en India, que lo vamos a ver más adelante, de qué manera, fue un movimiento para liberarse. Fue un movimiento basado en los principios espirituales. Hubo en Grecia, y lo vamos a estudiar en la próxima clase, muchos grupos que se organizaron también siguiendo ciertos principios éticos, preguntándose qué es una vida que vale la pena ser vivida. ¿Cómo vivir? No trajimos un manual, no nacimos con un manual de instrucciones, como todos los animales nacieron con un manual de instrucciones. Los animales tienen organizaciones altamente inteligentes. Si pensamos que somos inteligentes, es suficiente como ver cómo se organiza una colmena
para entender que no somos tan inteligentes y no podemos organizar un país como se debe. La jerarquía social, la división del trabajo, la consideración, la reproducción, todo está altamente organizado en el reino animal. En el reino humano, tan desconectado de nuestro instinto animal, viviendo en una fantasía mental, desconectados de nuestros instintos, estamos confundidos y estamos tendiendo al conflicto y a la autodestrucción. Y es por eso que la necesidad de aquellos seres que tienen un poco más de observación y indagación, ¿cuáles son los principios importantes de la vida? Y por qué no animarnos a vivirlos, no solamente a pensar sobre ellos o a especular o a cambiar a otros, sino a cambiarme a mí mismo. Esto es un principio muy importante en el yoga retroprogresivo. Siempre que criticamos a algún fenómeno o a otra persona, Prabhuji nos recuerda, somos responsables de una sola persona y ese es uno mismo. Si yo soy más pacífico, el mundo es más pacífico. Si yo soy más sincero, el mundo es más sincero. Y exigir de otra persona sinceridad cuando yo no puedo tener sinceridad, eso es ridículo. Así que los rayos de la atención tienen que ser de cambiarnos a nosotros mismos. El yoga retroprogresivo propone una revolución, pero a nivel individual, no un cambio social. La sociedad es una consecuencia del nivel de conciencia de sus individuos. Entonces, si algún cambio va a haber, tiene que venir y empezar en el nivel individual. Y eso es lo que hicieron los Pashupatas. Fueron muy renovadores, no muy populares al principio, a pesar de que se transforma en una secta tan popular. Había miles de Pashupatas en algún momento deambulando por la India, pero comenzó como una mini revolución interna de adoptar y animarse a vivir, por un lado, en conexión con nuestro animal y por otro lado, en armonía con nuestra existencia como especie, que somos la especie que tiene autoconocimiento, que es nuestra bendición y nuestra maldición. Es el origen de todo el sufrimiento, saber y ser conscientes de la temporalidad de nuestra existencia, pero junto con eso, siendo autoconscientes, podemos liberarnos. Pero la liberación tiene que venir como un paso más allá para superar nuestro pashu. Entonces tenemos que ser los pashupatis, los amos y señores de nuestros instintos. Ahora vamos a ir uno por uno cada uno de estos principios y analizarlos un poco más en profundidad. 1. Ahimsa, no violencia. El voto Pashupata enfatiza la no violencia hacia todos los seres vivos, incluidos los animales. No violencia. ¿Acaso podríamos practicar este voto por una hora, un día? Una contribución de no agregar violencia en ningún nivel. No a nivel mental, no a nivel verbal, no a nivel físico, hacia ninguna entidad viviente que puede sufrir a consecuencia de nuestra violencia. ¿Cuánta valentía necesita un ser humano para comprometerse de por vida a una vida de no violencia, sin importar lo que ocurra? Estos votos de no violencia son inquebrantables. A pesar, pase lo que pase, no voy a reaccionar violentamente. Qué admirable. Algo que uno necesita ser asceta ni vivir en la India para tomar este voto y tratar de vivir así. Y si pienso en una vida completamente no violenta, hay dos consecuencias. Una, hay una liberación de toda reacción karmática por el sufrimiento que causamos a otras entidades vivientes. Y sin ser conscientes del sufrimiento que nosotros asumimos en el momento que reaccionamos de manera violenta,
esto es una cadena karmática y la manera de liberarse del karma, según la sabiduría hindú, es sufrir por nosotros mismos aquel dolor que hemos infligido en otros. Así que cuando realmente dañamos a otros, nos estamos dañando a nosotros mismos. En definitiva, somos una unidad. La no violencia es la comprensión de que no hay otro. Toda violencia comienza por la sensación del otro. Por el otro lado, es una vida de vulnerabilidad, en el cual no voy a subir mis defensas sin importar cuál violento es el otro. En todo ciclo de violencia, solamente uno se necesita para cortar la cadena, porque la violencia es una acción y reacción. Violencia trae más violencia. Y vinieron con esta idea de no violencia en un mundo de increíble injusticia, de explotación, de imperios que conquistaban otros pueblos y los esclavizaban y los mataban y los trataban como objetos. Horrible. Ni por supuesto 2000 años más tarde de este salto a la no violencia, no hemos avanzado mucho en el aspecto de no violencia. Si todos estaríamos dispuestos a dar un día de un voto de no violencia, traeremos al cielo a la tierra, sería un paraíso. Pero estamos esclavizados hacia nuestras reacciones violentas y mucho de eso tiene que ver con nuestra desconexión del animal que somos, porque nuestro animal, una de las funciones más básicas, instintivas, es autoprotegerse. Y es así como reaccionamos desde esa autoprotección hacia todo lo que nos pasa. Entonces, la vulnerabilidad es una cualidad muy importante en la búsqueda espiritual y los Pashupatas lo sabían. Justamente ayer estuvimos conversando con Prabhuji acerca del tema de la vulnerabilidad y de la importancia dentro de la vida espiritual. Cuando uno está con las defensas altas, también se desconecta de su divinidad y también se define. Entonces, es como que defiende una sensación de falsa seguridad, porque seguridad no es una imaginación mental y eso es lo que perseguimos. Perseguimos una sensación psicológica de seguridad, pero la seguridad no existe. Lo cierto es que estamos totalmente dependientes de todo lo que nos rodea. Entonces, las defensas nos contraen, nos definen nuestra separación y en definitiva nos hacen más asustados y vulnerables y asustados y con una sensación de que no somos vulnerables. Lo cierto es que somos vulnerables, que no hay manera de defendernos, que no existe esta burbuja que llamamos ego y que tratamos con todas nuestras fuerzas de defender. Entonces el sendero de la entrega es un sendero de reconocer mi vulnerabilidad y también abrazar mi vulnerabilidad, porque hay algo hermoso, algo pacífico y renunciante en ser consciente de que soy totalmente vulnerable. Pero, dice Prabhuji, que en el momento que uno relaja esa tensión de la violencia y de la autodefensa, también se reconecta a la naturaleza esencial de cada uno, entonces descubre que no hay otros, no hay otros que pueden ser violentos hacia conmigo, sino que son reflejos, son lecciones y son parte de mi existencia de la misma manera que los caracteres, los diferentes personajes en el sueño son parte de mi existencia. Entonces el sendero de la no violencia es el sendero de la vulnerabilidad. Pero más aún, dicen los 10 mandamientos, no matarás. Pero no matarás a seres humanos. Y eso es algo que algunas especies pueden imaginar, matarse unos a los otros. No ocurre, matan solamente para comer. Pero en nuestra especie necesitan decirnos no matarás porque nos matamos unos a los otros. Increíblemente, por tantos motivos estúpidos. Ese es el nivel de nuestra raza. Entonces, el ahimsa que sugiere el Pashupata
es ni siquiera matar animales. Es un paso adelante, es un desarrollo dentro de la conciencia humana que los animales son para ser protegidos por el Pashupata, por eh, el Señor, el soberano de los animales. Es para protegerlos y no para matarlos, para mi propio beneficio. Y la explotación que se siguió desarrollando, los Payupatas básicamente siguieron su sendero y hasta hoy día milagrosamente el vegetarianismo está siendo más aceptado. Por supuesto supieron conservarlo en la India y también se está haciendo popular en el occidente. El principio de que para sobrevivir no necesitamos causar sufrimiento a otros seres vivientes y podemos sobrevivir con los regalos que nos da la naturaleza sin causar esta deuda karmática increíble que es vivir y mantenernos del sufrimiento de otros animales. Así que vegetarianismo hace años y nos muestra la manera en que estos ascetas miraban el mundo. 2. Satya, veracidad. Se espera que los seguidores del voto Pashupata siempre digan la verdad. ¿Quién es el valiente que puede asumir un voto de veracidad? Industrias enteras están basadas en la decepción y la mentira. La veracidad es una hermosa manera ética de vivir la vida y es tan difícil. Me inspiró mucho la vida de San Agustín, uno de los santos de los primeros cristianos. Y San Agustín venía de una familia pobre y su aspiración era ser abogado, ser aceptado como abogado, estudiar y ser cualificado para defender a personas en las cortes de Roma. Y hizo muchísimos esfuerzos, le fue muy difícil hasta que llegó a ese puesto y se formó en uno de los abogados más importantes y más brillantes de la corte. Tuvo un caso en el cual tuvo que defender a un acusado que lo acusaban de un intento de asesinato de su mujer. San Agustín era tan brillante y su dialéctica era tan convincente que convenció al jurado que esta persona era inocente. Entonces, ¿qué es la verdad? Hablamos de satya, de veracidad. La verdad, decía San Agustín, es lo que el jurado determina como verdad. Cuenta la historia que este intento de asesinar, de este asesino potencial, fue liberado gracias a la convicción de San Agustín y volvió a su casa y esta vez mató a su mujer y logró matarla. Entonces el hijo, en lágrimas, vino a San Agustín y le dijo: tú liberaste a mi padre y esta vez logró matar a mi madre. Y San Agustín entró en una crisis de ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que determina la corte y por supuesto se sintió totalmente responsable porque él convenció al jurado de una verdad que era mentira y tiene total responsabilidad de las consecuencias de esas acciones. Y en esta crisis dejó la posición de abogado y se entregó, como sabemos, al sendero del cristianismo y fue uno de los santos más significativos en el desarrollo del cristianismo. Cuando venimos a cuestionar qué es la verdad, esa indagación hacia la verdad requiere poner en duda todas las cosas que asumimos como verdad, pero nos invita a cuestionar y a encontrar, sí, tiene que haber algo que sea verdad más allá de todas las convicciones impuestas. El sendero de los Payupatas es un sendero de comprometerse con la verdad, si bien a decir la verdad, si bien a buscar la verdad. 3. Asteya, no robar. El voto Pashupata prohíbe robar o tomar lo que no se da.
esta es una prohibición de tomar todo lo que no nos pertenece. Prabhuji, comentando Asteya, dijo cosas fascinantes, porque uno tiene que tomar solamente lo que realmente le pertenece. Entonces tenemos que investigar qué realmente nos pertenece y solo eso tomar, qué es realmente nuestro, qué somos nosotros. Y como siempre nos invita a una autoexploración de quiénes somos y qué nos pertenece eternamente y qué son las cosas que temporariamente nos agregamos en un intento de autodefinirnos externamente. Los Pashupatas se entregaron a una vida a la intemperie, caminando por lugares haciendo peregrinajes, viviendo y durmiendo en crematorios, en el bosque, comiendo de los remanentes que dejan las personas o de las limosnas que les dan. Ahora, esta prohibición de robar, junto con la prohibición de acumular toda posesión, demanda una entrega total a la protección de Shiva que se exprese en su generosidad mediante las personas que lo mantengan para su propia mantención, para su propia supervivencia. No podían acumular ni no podían robar, tenían que estar dependiendo de la generosidad y en general, en definitiva, la protección de Shiva. Así como Shiva protege a todas sus bestias, a todos sus pashus y les da a cada uno su alimentación. El sistema que nosotros creamos de increíble injusticia social, que hay quien no puede comer y quien tiene en exceso, es una invención, como dijimos, del experimento humano de darnos libertad de elección. Y esto es lo que hacemos con la libertad que se nos da. Y es por eso que los Pashupatas vienen a traer un nivel de conciencia y de ética diferente, que es no acumulación y entrega hacia la protección divina, sin robar, sin acumular y ni siquiera sacar lo que no se nos fue dado. 4. Brahmacharya, celibato. Se espera que los Pashupatas practiquen el celibato para controlar sus deseos y enfocarse en actividades espirituales. Este es el instinto más difícil de controlar. El instinto de la naturaleza, el instinto sexual que nos empuja hacia la reproducción. Totalmente inconscientemente, y nosotros es casi como parar el viento. Ahora, más adelante, sectas posteriores trabajaron con este instinto sexual y descubrieron que tiene un potencial de ser canalizado, sublimado hacia una energía para poder desarrollarse espiritualmente. Y vamos a ver este desarrollo posterior que por supuesto el Tantra lo va a tomar un paso adelante. Pero originariamente los Pashupatas eran célibes, eran monjes, antes de que los monasterios cristianos o tantas otras religiones adoptaron esta opción de una vida diferente, o sea, una vida para un grupo particular de personas que pueden y son capaces de concentrarse solamente en la práctica espiritual, controlando su propia bestia, su propio pashu. Y es una vida de renuncia a la familia, de renuncia al instinto y de renuncia a este disfrute animalístico para sublimarlo a un disfrute trascendental, que es el bhakti. O sea, eran bhaktas y su amor y su expresión no era hacia una persona, si bien a su familia, sino que era hacia el creador de todos los pashus, hacia Pashupati. 5. Aparigraha, no posesión. El voto Pashupata fomenta la renuncia a las posesiones materiales y el apego a las cosas mundanas. Así escribe Prabhuji. Carentes de posesiones, hogar y familia, habiendo renunciado a su pasado, deambulaban sin rumbo fijo, portando tridentes de hierro y robustas masas. Recorrían los caminos del mundo con la profunda aspiración de desembarazarse del condicionamiento humano.
Para acceder a lo trascendental, se desarraigaban de lo terrenal. ¿Cómo se vería este mundo si adoptáramos solamente este voto de no posesión, de no acumular más de lo necesario? Es solamente el pensamiento nos aterra, ¿no es cierto? Pero así viven todas las especies y florecen, y ellos sugirieron otra manera de organizarnos como especie, que es un paso hacia la no posesión. Y renunciaban a todo con la aspiración de superar la condición humana y temporal y desarrollar la conciencia. Para eso tenían que desarraigarse de lo terrenal y entregarse hacia lo trascendental. Y este ejemplo inspirador, casi utópico, fue muy popular porque también de ellos, desde los Payupatas, vemos nacer incontables seres autorrealizados. Se dice que los acharyas más brillantes de la Darshana Nyaya fueron Payupatas. Y así, si bien se veían yendo desnudos por las calles sin ninguna posición, parecían como ignorantes, eran de las mentes más brillantes que conoció la India y de las personas más estudiosas, pero elegían el sendero de la entrega total, y es admirable e inspirador. 6. Shaucha, pureza. Se espera que los Payupatas mantengan la pureza física y mental a través de prácticas como bañarse, meditar y observar ciertas restricciones dietéticas. Escribe Prabhuji: estos hechiceros benignos y apasionados devotos de Shiva se preocupaban más por la pureza interior que por las apariencias superficiales. Despertaban el desprecio público, pero sabían que su ganancia no pertenecía a este mundo pasajero. Rechazando el reconocimiento público, solo anhelaban el aprecio de la divinidad. Me emociona de solo escucharlo. Qué lindo sería solamente aspirar al aprecio de la divinidad. Estamos tan controlados y condicionados por la opinión ajena. Justamente hablábamos ayer con Prabhuji sobre por qué el otro tiene tanta importancia en nuestra vida, en nuestras decisiones, porque nuestros sentimientos están tan influidos por la opinión del otro. Y Prabhuji decía que el otro nos define. Si no hubiera otro, no hubiera yo tampoco. Las cosas nos definen nuestros límites, las personas nos definen como una unidad. Dicen los que estudian el comportamiento de los niños, que si un niño nace sin identidad, sin una sensación de separación, el límite se desarrolla en nuestra psicología por la reacción del otro, que el otro me mira y me reconoce y me identifica. Dicen que si habría un niño que nadie reacciona hacia nada de lo que hace, no desarrollaría esa sensación de que soy alguien. El otro es como el espejo. A veces Prabhuji da el ejemplo del espejo. El reflejo en el espejo me define. Entonces el otro, los demás, nos dan esa definición. ¿Qué es la pureza que propone los Payupatas? Que solamente la divinidad me defina, porque todas mis impurezas están originadas en este fenómeno egoico, porque para adquirir esa admiración estamos dispuestos a todo, a acumular, a parigraha, a mentir, violar satya y a explotar a los demás. Entonces, todo para recibir esa definición de mí mismo como un ente separado. Entonces, de hecho, todo el origen de nuestras impurezas es la sensación de separación. Y por eso que la pureza que aspiran los Payupatas se limpia no solamente con baños externos, se limpia meditando y tomando conciencia de la unidad. 7. Tapas, austeridad. El voto Payupata fomenta una vida de austeridad y autodisciplina para cultivar el crecimiento espiritual.
Escribe Prabhuji, cubiertos con pieles de venados, embadurnados con cenizas, cabello graso con rizos atados en un moño. Estos ascetas deambulaban con su corazón colmado de intensa devoción, viendo a su amado Shiva tras una variedad de nombres y formas. Vamos a estudiar más adelante que la apariencia que ellos asumían era de hecho la apariencia de Rudra. Y dijimos que el dios Rudra fue y se transformó en más popular dentro de los ascetas, dentro de los monjes renunciantes que vieron en la iconografía de Rudra esa fuente de inspiración de su devoción. Y para unirse con Shiva, porque querían liberarse de esta separación humana, se vestían como Shiva. Así se describe Rudra, con las pieles de venado, cubierto de cenizas, con el tridente, deambulando por las calles. Todas estas es la descripción de la iconografía de Rudra. Y para identificarse con Shiva, para unirse en su amado, tomaban y asumían la vida de Shiva. Y esto va a desarrollarse mucho más en los votos posteriores que vamos a estudiar en el Kapalabrata, que nos esperan las próximas clases. Entonces, el deseo de austeridad era un deseo de unificarse con Shiva. Y por supuesto, quien no depende del confort externo es más libre, como un perro doméstico que depende totalmente de su amo que lo alimente, y si no se muere, no sabe cómo alimentarse, comparado con un perro salvaje que sabe cómo sobrevivir a la intemperie. Está menos protegido quizás, pero se tiene a sí mismo y tiene la capacidad de conectarse con el destino de su Pashupati, del protector y el señor de las bestias. Y esa es la vida que asumieron estos ascetas, de entregarse, que es un sacrificio de la comodidad, pero también una liberación de esta esclavitud hacia el confort. Decía Prabhuji en una de sus conferencias que nuestra mente es como una televisión prendida todo el tiempo, que todo el tiempo está como llamando nuestra atención y nos distrae de incluso la experiencia, o por supuesto de nuestro origen divino, y todo el tiempo en todos los canales está transmitiendo constantemente, y nosotros estamos más atentos a la televisión que a la realidad, que a los otros. Nos dicta nuestro comportamiento. Ahora imagínense que en todos los canales hay propagandas de compra esto y compra lo otro y compra esto y estamos totalmente atentos a esas propagandas que nos prometen dos cosas: más confort y menos sufrimiento, más placer y menos sufrimiento. Son las dos cosas que la mente promete todo el tiempo: cómo incrementar mi placer y cómo disminuir mi sufrimiento. Nada más, dos canales, uno. Entonces, si estamos totalmente atentos a la mente, no podemos callar esta mente. Controlados por esta mente, nuestra vida es una vida de esclavitud, recorriendo persiguiendo los placeres y escapando del sufrimiento. La vida de tapas es apagar la televisión, es decir, no miro más, no miro más, hasta que ya sea irrelevante. Podemos desenchufarla y vivir en la paz más allá de este recorrido. Cuando uno voluntariamente asume una vida de austeridad, con la conciencia, no con represión, porque la represión no va a ayudar. La represión es asumir la austeridad con la esperanza de que me traiga más placer. Entonces es como estar en la misma mentalidad. Si comprendemos la importancia de etapas en nuestro desarrollo espiritual, en el cual asumimos voluntariamente oponernos a el control mental para reunirnos con nuestra naturaleza, podremos, como escribe Prabhuji, reconectarnos a ver a Shiva detrás de todos los nombres y las formas.
Finalmente, 8. Ishvara Pranidhana, devoción a Dios. El voto Pashupata enfatiza la devoción a Dios y la práctica de rituales y ceremonias religiosas como un medio para alcanzar la realización espiritual. Dice Prabhuji, este sendero es como un ácido corrosivo para el fenómeno egoico de los practicantes que aspiraban a recibir karunya o la compasiva gracia del Señor Shiva. Liberarse de la aprobación social era una forma de contrarrestar el condicionamiento psicológico y de acercarse a lo trascendental o al amado Señor Shiva. Estos gigantes espirituales renunciaban a su orgullo, respeto público y vanidad para aceptar en su lugar lo que el mundo no podía ofrecerles. Qué bonito. Rechazaban todo lo que el mundo les ofrecía para entregarse a aquello que el mundo no puede ofrecer. El paso de los Pashupatas es realmente un salto en un nivel de conciencia y es algo que podemos recibir inspiración hacia nuestra búsqueda, aunque no tengamos la valentía de estos gigantes realmente que pudieron asumir una vida así de renuncia y entrega completa a la suerte y a la compasión de Shiva. Pero hay algo que el mundo no puede darnos y nos dicen los Pashupatas que podemos dedicarnos nuestra vida a fermentar, fomentar lo que el mundo puede darnos, más de lo mismo, o despertarnos y dar ese paso. Hablábamos de ese Pashupata que dijo, no, yo voy a unirme a este movimiento Z, voy a dejar mi vida pública convencional, cómoda, confortable, y me entrego a esta aventura del espíritu, porque lo que yo busco, el mundo no puede darme. Y lo cierto es que lo que todos buscamos, el mundo no puede darnos. Simplemente que tenemos que darnos cuenta. No podemos escucharlo de un libro, no podemos escucharlo solamente mirando los ejemplos de los Pashupatas, sino que tiene que ser nuestra realización, que hay algo más valioso, más trascendental, más eterno que lo que el mundo pueda darnos. Entonces, dedicar solamente a los placeres del mundo o el confort del mundo nos va a llevar a una vida vacía y en definitiva a la frustración. Pero tenemos la oportunidad de ser humanos, de ser conscientes, de ser autoconscientes, y con ese espíritu tenemos que animarnos a dar el paso, porque se lo debemos a nuestra naturaleza. Es como que hablamos de satya, es una vida falsa, la vida de negar y ahogar nuestras aspiraciones espirituales, porque si somos humanos las tenemos, simplemente las tratamos de ahogar, ignorar o olvidar con otro tipo de esfuerzos. Pero si estamos aquí, si tenemos conciencia y si escuchamos estas palabras, es que la compasión de Shiva nos está tocando la puerta y nos invita a seguirlos. Así que tan agradecidos por el estándar que nos pusieron los Pashupatas, que solo podemos aspirar a llegar a sus talones, pero es una inspiración saber el potencial humano que podemos llegar si es nuestra elección. Así que, por supuesto, Prabhuji es un ejemplo brillante de tantas de estas cualidades que nos muestra que sí, hay una alternativa. Se puede vivir despierto, se puede vivir consciente, se puede vivir con la vulnerabilidad y la entrega a la divinidad. Así que vamos a seguir la clase siguiente explorando más esta secta, sabiendo su filosofía y sus prácticas. Nos vemos en la próxima clase. Jaya Prabhuji.